¿Me estáis escuchando? Vale. Marlon, creo que hayas empezado a grabar. Si no, empieza ya a grabar. Bien, hoy voy a enseñaros una serie de trucos, dado que también como Marcelo no nos acompaña, voy a extenderme un poco más y voy a compartir dos o tres trucos con vosotros. El primero de ellos va a ser generar un efecto de líneas de cambio de color en una imagen. Eso lo hemos visto mucho, sobre todo en el mundo del diseño. Nosotros vamos a poder generar diferentes motivos para hacer bandas de diferente tonalidad dentro de una misma imagen. Estas fotos que estáis viendo aquí son amigas de, como en vídeos anteriores, de Marlon, que me ha cedido sus fotos amablemente, y recordar que todas estas fotos las podéis encontrar en Fotolia y las podéis descargar para trabajar con ellas. Están cedidas por Fotolia, lo cual está muy bien porque nos permiten y nos dan unas imágenes de calidad para poder enseñaros diferentes trucos. Como digo, voy a empezar a realizar este trabajo que quiero hacer, en el cual vamos a generar una serie de bandas de diferente tonalidad dentro de la imagen. Recordar que es un recurso que se utiliza mucho en diseño. Para hacer esto, yo puedo utilizar diferentes métodos y diferentes herramientas. Voy a intentar explicaros desde la base inicial hasta la creación personalizada de esos motivos. Lo primero que voy a hacer va a ser, por ejemplo, generar, en este caso, una máscara rápida. Nosotros, al trabajar con la máscara rápida, lo que hacemos es convertir cualquiera de las herramientas o cualquiera de los motivos que tenemos de trabajo con Photoshop en herramientas que nos permiten seleccionar. Recordemos que aquí abajo, en la parte inferior izquierda, tenemos el acceso a esa máscara rápida. A partir de este punto, cualquier operación que yo haga será con el fin de conseguir una selección. Voy a empezar por entrar dentro de edición y voy a irme a rellenar. Dentro de rellenar voy a seleccionar un motivo. En este caso en concreto voy a cargar otros motivos. Vamos a coger, por ejemplo, esta paleta de motivos. Vale, perfecto. Vamos a seleccionar este motivo. Si os dais cuenta, es una especie de tela o de tejido, es un motivo que nos permite tener esa sensación, y voy a confirmar, simplemente voy a decirle OK. Lo que estáis viendo aquí no es pintura, no es nada en absoluto, es una selección. Al estar trabajando dentro de la máscara rápida, lo que estamos pintando no deja de ser, como veis, una selección sin más. Cuando yo salga de la máscara rápida, fijaros, voy a hacer un clic sobre el icono de la parte inferior izquierda de la edición de esa máscara rápida para entrar en el modo normal. Lo que tenemos ahora sí que es ya una selección. Hemos salido de esa máscara rápida y hemos convertido lo que habíamos generado en una selección. Si yo ahora con esta selección entro dentro de cualquier modo de ajuste, voy a seleccionar, por ejemplo, niveles, lo que podemos observar es que al crear una capa de ajuste de niveles, lo que yo tenía seleccionado se ha convertido, como estáis viendo aquí, en la máscara de esa capa de ajuste. Para ver esa máscara en concreto, he presionado la tecla de Alt o la tecla de Opción y un clic sobre la máscara en concreto de capa. Como vemos, esto es lo que hemos pintado en máscara rápida, y al generar la correspondiente capa de ajuste tenemos esa información. Yo puedo ahora manipular como quiera esa curva. Como estáis viendo, estoy consiguiendo ese efecto de cambio de tonalidad de manera muy rápida. Vais a poder ajustarlo como queráis, darle mayor o menor intensidad, como estamos viendo, para generar esa sensación de cambio de tonalidad de manera rápida.
Lo, perdonad. Lo que nosotros vemos normalmente en este tipo de diseños suelen ser o bien cuadrículas o bien líneas líneas horizontales, no, líneas oblicuas. Nosotros vamos a poder también realizar este tipo de operaciones. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser ocultar o eliminar esta capa y vayamos a generar nuestro propio motivo para utilizarlo posteriormente. Lo que voy a hacer es con control L, comando N, generar un nuevo documento. En este caso voy a generar aquí un documento, como estáis viendo lo puedo cambiar el parámetro, voy a ponerlo en píxeles y voy a decirle que lo quiero aproximadamente de 100 por 100 píxeles. En este caso en concreto me daría igual la resolución, voy a poner en píxeles por pulgada, que es algo que entendemos mucho mejor que píxeles por centímetro, y como digo, a partir de esta anchura y altura de 100 píxeles, tengo este nuevo documento y ahora lo que voy a hacer con el documento va a ser generar una guía horizontal y una guía vertical para generar dos cuadrados para generar dos cuadrados negros y dos blancos en este nuevo documento que yo he generado. Para ello voy a entrar dentro de Vista y en lugar de mostrar las reglas, buscar cuál es el punto central y hacer ese tipo de operaciones, simplemente le voy a decir que quiero una guía nueva y en este caso la posición vertical la quiero al 50%. Si confirmo, como veis, me acaba de generar a la mitad justa del lienzo la primera guía. Voy a volver a decir lo mismo, voy a decirle guía nueva y en este caso en horizontal también voy a decirle que la quiero al 50%. Ya tenemos las dos guías generadas, ahora simplemente voy a aproximarme a esta zona, dejarme que me aleje un poquito, y con esta herramienta voy a seleccionar esta zona del lienzo, la voy a rellenar de negro por el método que vosotros queráis y os sea más rápido. En este caso voy a entrar aquí, rellenar con color negro y directamente ya lo tengo en color negro, voy a hacer lo mismo con esta zona inferior y podemos realizar la misma operación, es decir, directamente aplicar el negro a través de rellenar o si conocéis el atajo de teclado adecuado, podéis utilizar ese atajo de teclado. Una vez tenemos ya definido ese motivo, lo que hago es hacer una selección de todo el lienzo o todo el motivo y dentro de edición tengo aquí la posibilidad de definir este motivo como nuevo. Definir motivo me abre un cuadro de diálogo, esta es la zona que tengo seleccionada y lo que voy a decirle es que en este caso el motivo va a ser cuadrícula. Confirmo que este es el motivo que yo quiero y a partir de aquí voy a irme a mi imagen original y bien, a través de lo que hemos hecho antes, es decir, nos vamos a máscara rápida, venimos dentro de edición, le decimos rellenar y en este caso con motivo, vamos a seleccionar ese motivo que se ha incorporado al final de la lista que teníamos, ya lo tenemos, confirmamos y como estáis viendo, ese es el motivo que yo he generado. Ahora simplemente saldría primero de la máscara rápida, vendría a generar la capa de ajuste pertinente, podemos seleccionar, como siempre os digo, la que vosotros más cómodo trabajéis o con la que mayor facilidad tengáis a la hora de trabajar y, por ejemplo, podemos hacer ese tipo de efectos, como estáis viendo, de manera muy rápida y que son muy efectivos. Voy a hacer otra cosa, voy a volverme aquí a esta opción, voy a decirle control J, es decir, acabo de duplicar, como estáis viendo, mi motivo, y ahora lo que voy a realizar es un giro, en este caso, de 45 grados. Control T, fijaros, voy a girar, en este caso en concreto, 45 grados mi motivo. Ese sería, vamos a alejarnos para verlo mejor, ese sería el motivo que yo estoy generando completamente nuevo. ¿Qué ocurre? Este motivo lo que va a realizar son pequeños
rombos, pero en este caso esta continuidad de un lado por el otro sería el que vamos a ver. Fijaros, voy a acoplar la imagen, ya tenemos color de fondo y voy a utilizar, para que lo veáis mejor, un filtro de desplazamiento. Si yo utilizo el filtro de desplazamiento, estáis viendo cómo estoy desplazando un número de píxeles. En este caso en concreto, si yo desplazara 50 píxeles, como mi documento es de 100%, este sería el motivo repetitivo que yo tendría. Siempre es interesante que cuando realicemos motivos que queremos repetir, utilicemos esta herramienta de desplazamiento para ver verdaderamente cuál va a ser la continuidad que va a tener este motivo. Es decir, cómo se va a repetir uno tras otro. Si yo vuelvo a poner 0, ese sería el motivo inicial, pero recordemos que la repetición que veríamos sería como anteriormente. Voy a hacer lo mismo, simplemente selecciono, defino como motivo, vamos a dejar con el nombre de motivo 1, voy a irme a mi imagen, vamos a ocultar aquí esta opción y podemos hacerlo de otra manera diferente. Fijaros, en este caso en concreto lo que voy a hacer va a ser generar primero una capa de ajuste, en este caso de niveles. Después voy a seleccionar con la tecla de Alt la capa o la capa de la máscara de capa que tengo en esa capa de ajuste y dentro de edición voy a decirle rellenar con el motivo nuevo que acabo de generar. Confirmamos y como vemos este sería ese motivo nuevo que yo he creado. A partir de aquí ya podría venirme otra vez a los ajustes o a las propiedades de esa capa de ajuste y editarla como yo quiera. Como estáis viendo, vamos a poder conseguir diferentes efectos dependiendo de los parámetros que estemos manipulando. Si os dais cuenta, de manera rápida podemos hacer motivos muy efectivos. Voy a volver a eliminar esta capa, vamos a entrar otra vez dentro del original que teníamos, voy a rellenarlo de blanco con el atajo de teclado, control D. También, en este caso en concreto, vamos a poder utilizar herramientas de forma ya personalizadas. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionar esa herramienta y colocarla donde nosotros quisiéramos. Por ejemplo, aquí podríamos tener esa herramienta para darle esa continuidad. Dejarme que haga una cosa, voy a deshacer, voy a colocarme mejor en el punto de la esquina y con la tecla de mayúsculas presionada irme hasta la siguiente esquina. De esta manera tenemos esas rayas, daros cuenta que vengo aquí, voy ahora a acoplar esa imagen, ya no tenemos la capa con la forma personalizada que yo había generado, y voy a invertir el mapa. Control I, comando I o directamente desde imagen podemos decirle en ajustes invertir. Ya tenemos esto invertido, control Z, voy a coger la herramienta de selección, vamos a hacer lo mismo, seleccionamos, vamos a definir motivo y vamos a entrar dentro de la imagen anterior y volvemos a realizar la misma operación. Recordar que o bien generamos una máscara rápida y aplicamos el motivo o directamente vamos a una capa de ajuste, seleccionamos la máscara de esa capa y la rellenamos en este caso con el último motivo que yo he generado. Aquí lo tendríamos. Vamos a confirmar, como estáis viendo, es un motivo muy pequeño, tendríamos que haberlo hecho más grande. Para ello no hay problema, puedo entrar dentro de imagen, rellenar y reeditar en cualquier momento este motivo. En este caso no me está dejando aquí directamente, podríamos ir a la capa anterior, es decir, al objeto anterior y cambiarle el tamaño o, en este caso en concreto, lo que voy a hacer a través de control T va a ser aumentar con la tecla Alt y mayúsculas las líneas. Vamos a dejarlo aproximadamente por aquí. Vamos a confirmar y vamos a definir otra vez este motivo.
es el 3, volvemos al anterior y vamos a decirle que rellene, en este caso, con este último motivo. Como vemos, la alineación no está bien hecha, tendríamos que calcularlo un poquitín más con la herramienta que yo os he planteado antes, pero fijaros cómo podemos generar ese tipo de efecto rápido de líneas más o menos continuas. Ya os digo, en este caso no hemos trabajado excesivamente el motivo, pero generando el motivo de las líneas conseguimos ese tipo de efecto de manera instantánea. Voy a alargarme un poco más y voy a enseñaros otro truco, otro pequeño efecto, que va a ser generar una piel blanca o una clave alta. Voy ahora a irme a esta imagen, vamos a hacer un doble clic sobre esta imagen, recordar que también es de Fotolia, donde vais a poder adquirir todas esas imágenes para trabajar con ellas, y voy a hacer lo que se denomina, pues eso, una imagen en clave alta o de altas luces. Va a consistir en hacer de esta modelo la piel blanca, aunque sin perder los motivos o perder esa sensación de piel que verdaderamente tiene la imagen. Esto lo voy a realizar a partir de 3 capas única y exclusivamente de mezclador de canales. Estas 3 capas lo que van a contener son diferentes características con las que yo pueda manipular esa sensación de alta luz o esa sensación de piel blanca. Fijaros, la primera voy a ponerla en monocromo, igual que el resto, y esta voy a denominarla normal. Esta va a ser la que controle precisamente la intensidad de esa piel. Voy a duplicarlo. Esta la vamos a denominar trama o aclarado de piel. Y por último, voy a duplicar una tercera y la voy a denominar contraste. Con cada una de ellas vamos a jugar con unos parámetros diferentes de mi fotografía. Fijaros, lo primero que hago es ocultar de entrada estas dos. Y cojo la primera y lo que le voy a decir es que en un momento dado me baje la opacidad al punto que yo quiera para resaltar o realzar un poco todavía ese tono de piel, es decir, no llevarlo completamente a blanco y negro. Como estamos viendo, ahí estoy ya matando esa dominante de color. A partir de aquí, con las otras 2 capas, lo que voy es a darle mayor claridad a esa piel y por otro lado lo que voy es a contrastar también esa piel. Primero, para tramar, está claro que lo que tendría que hacer es cambiar el modo de fusión, precisamente a un tramado. Vamos a decirle tramar y como vemos acaba de aclarar en exceso nuestra imagen. Lo que voy a hacer es poder bajar esa opacidad hasta el punto en el que yo no pierda los perfiles. Vamos a dejarlo sobre un 30 o un 35, aproximadamente aquí. Como veis, acabo de aclarar toda la piel, sigo manteniendo ese matiz rosáceo de la piel, por supuesto nada que ver con el original, y sigo manteniendo, como veis, todos los perfiles que componen mi fotografía. Y ahora, por último, en contraste. La capa de contraste, como siempre, hay que ponerla en un modo de fusión que me permita contrastar nuestras fotografías. Ese modo, por supuesto, es o bien luz suave o bien superponer. En este caso en concreto vamos a utilizar luz suave. Como veis, acabo ya de generar también una mayor sensación de aclarado en la imagen que estoy manipulando. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que hay que manipular, en este caso en concreto, tanto la opacidad, es decir, puedo bajar un poco la opacidad aproximadamente sobre, vamos a dejarlo sobre un 60, y a partir de aquí voy a poder empezar a trabajar los diferentes parámetros de color. Por ejemplo, como estáis viendo, estoy aclarando todas las tonalidades más rojizas. Voy a dejarlo aproximadamente sobre un 60, un 70%. A partir de aquí también, como podéis ver, estoy jugando con el contraste tanto de las tonalidades
verdes, vamos a darle un poco más de contraste, vamos a dejarlo sobre 20 o así, y también haría lo mismo con las azules. Y de ese modo dejaría las zonas de contraste como yo quisiera. Vamos a dejarlo aproximadamente aquí. ¿Qué más podemos hacer con esto? Daros cuenta, este sería el original y esta sería la clave alta. Nosotros en un momento dado podemos haber perdido parte de información que nos interese recuperar, como por ejemplo serían los labios de la modelo. Si estáis viendo, podríamos dejar ese tono de color en los labios o incluso también en los ojos, que de este modo lo hemos perdido. Para poder recuperar esa información, simplemente voy a seleccionar todas las capas y a través del comando G o Control G, como habéis visto, acabo de generar un grupo con todas esas capas, voy a generar una nueva máscara y voy a aproximarme a esta zona, voy a coger un pincel, en este caso, dependiendo de lo que queramos, podemos darle una dureza u otra, vamos a bajar el tamaño, vamos a ponerle una dureza de un 30 o un 40%, con color negro como color frontal, y fijaros que aquí voy a recuperar esa parte del ojo, voy a irme aquí a esta zona, voy a hacer lo propio, voy a recuperar esa parte del ojo y por último voy a bajar a los labios y en ellos también voy a recuperar, para que no afecte en esa zona, el cambio de tonalidad que le he hecho. Y de esa manera, aunque tenga una clave alta, estoy dándole un golpe de color en unas zonas determinadas y de ese modo estoy haciendo que el golpe de vista se visualice en un punto concreto. Vamos a aumentar un poco más para trabajar un poco más esa zona. Aquí, aproximándonos a los bordes, tendríamos que bajar un poco la opacidad del pincel para coger mejor esas zonas de color de los bordes. Vamos a hacer un doble clic en la lupa y, como podemos ver de esta imagen original, hemos conseguido esa clave alta sin perder los perfiles. Y por otro lado, si yo ocultara, como podéis ver, estoy recuperando parte de la información de los ojos y también parte de la información de los labios. Y de esta manera rápida podemos conseguir una clave alta. Así que tenemos que tener en cuenta que para tener una imagen en clave alta, tiene que ser una imagen que tenga un fondo blanco, tenga una piel muy limpia y muy clara. Si Marlon me deja, os enseño otro ejemplo y si no, ya le doy paso a él. Cuéntame un poco, Marlon, si quieres que continúe. Vale. Voy a enseñaros, me está diciendo que sí, con lo cual voy a enseñaros otro ejemplo diferente. En este caso en concreto es partiendo, vamos a no guardar, partiendo de una imagen como esta, en la cual tenemos la mitad del rostro de la modelo, confeccionar el rostro completo. Para ello, de entrada, parece una operación fácil y verdaderamente es una operación muy simple. Solo hay que tener en cuenta un par de detalles. Yo lo primero que voy a hacer ahora va a ser un duplicado de la capa, Control J, como veis acabo de generar una nueva capa, y esa capa voy a voltearla. En este caso voy a hacer un volteado horizontal. Al voltear horizontal ya tengo un lado de la cara, como estáis viendo aquí en la parte inferior, y el otro. Ahora con la herramienta de desplazamiento, la superior la desplazaría hasta el borde concreto y simplemente dentro de imagen, si yo le digo descubrir todas, lo que va a hacer va a ser mostrarme todas las capas en su contenido total que haya en mi montaje o en las diferentes capas que yo estoy utilizando. Si yo me acerco, puedo darme cuenta de que aquí en los labios tengo un problema y también tengo otro problema aquí en los ojos. Si os dais cuenta, está aproximándose demasiado, en este caso, una parte y la otra de la cara. Están muy próximas. Tendría que girar o rotar un poco la imagen. Voy a ir hacia atrás hasta la imagen horizontal. Recordar que eso se hace con el atajo de teclado de Comando Alt Z o Control Opción Z
podemos ir más de un paso atrás en mi imagen. Y lo que voy a hacer, como os digo, es, antes de empezar a trabajar, rotar un poco mi fotografía. Voy a hacer un doble clic. De esta manera, como veis, tengo una capa flotante. Voy a hacer un control T. Voy a poner justo aquí, en esta esquina, como estáis viendo, el manipulador en concreto, y voy a rotar un poco la imagen. Simplemente acabo de girar un poco sin más. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a duplicar la capa. En este caso en concreto voy a transformarla volteando horizontalmente. Ya tengo una y la otra visión. Voy a desplazarla hasta el límite. Volvemos a entrar dentro de imagen y le decimos descubrir todas. Ya tenemos esas dos partes de la imagen. Ahora voy a aproximarme a la zona de los labios. Fijaros, en la zona de los labios yo voy a poder ir desplazando una imagen, recordar presionar mayúsculas para desplazarla lo más horizontal posible. Y como digo, voy a desplazarme justo hasta ese punto donde ya tiene continuidad, como estáis viendo los labios. Voy a irme hacia la parte superior y como estamos viendo, ya parece que está completamente enlazada esa información. Ya tenemos los labios e incluso visualizándola vamos a poder, con la herramienta del cursor, ir desplazando en mayor o en menor medida como queramos hasta conseguir esa opción o esa posición exacta que nosotros queremos. Ya tenemos esto realizado y como podemos observar, si nosotros damos un repaso, vamos a ver en determinadas zonas, como estáis viendo, esa línea vertical de unión entre ambas partes. Eso lo tenemos que disimular o lo tenemos que trabajar de alguna forma. La más rápida y mejor sería generar una capa nueva. Vamos a coger esta herramienta esta herramienta de pincel corrector puntual y vamos a decirle que muestre todas las capas. Y a través del muestreo de todas las capas, como estamos viendo, vamos a ir trabajando precisamente ese enlace o esa unión entre ambas capas. Voy a hacerla un poco más pequeña, que aquí visualmente no se aprecia mucho. A partir de este punto en concreto sí que estamos apreciando ese cambio entre uno u otro. Voy a hacer un control Z porque ahí verdaderamente sí que había hecho un cambio de color muy brusco. Vamos a poder ir repasando. Como estamos viendo, aquí en los labios también ha generado esa opción. Si nos vamos al perfil y hacemos un solo clic, es posible que esta herramienta nos permita corregir de manera rápida esas opciones. Si hacemos una línea, al encontrarse en el borde va a ser mucho más difícil que podamos realizar la operación correcta. Fijaros, aquí en la barbilla ocurre lo mismo. Me voy a colocar en la zona donde está el salto y voy a hacer un solo clic. Al hacer el solo clic, como estáis viendo, consigo igualar mucho mejor y mucho más rápido para conseguir de esa imagen inicial que teníamos solo del perfil de la cara completa. Simplemente me quedaría la opción del recorte que yo quisiera ahora a esa imagen para no perder ninguna zona de blanco, que lo podría hacer con la herramienta de recorte, voy a cancelar, o podría utilizar otro tipo de herramientas. Dejarme que haga un control Z porque sí que había cortado. Y como digo, lo podría hacer con otro tipo de método, el hecho de cortar esta imagen. Simplemente entraría dentro de imagen y aquí dentro de cortar le puedo decir que me corte los píxeles transparentes. Si confirmamos, ya me deja los vértices, como estáis viendo, hasta el punto donde hay color y ahora ya simplemente con la herramienta de recorte tendría que desplazar hasta el otro punto y de esa manera tendría el reencuadre generado. Dejarme que la voy a cortar así, simplemente por una cuestión de encuadre, darle más aire por un espacio que por otro. Y aquí tendríamos ese retrato que hemos partido de media cara para tenerla completa. Recordar que a partir de aquí vais a poder utilizar
Muchas gracias, Nacho. Como siempre, excelentes trucos y tips de Photoshop. Voy a compartir entonces mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya estén viéndola. Perfecto. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre HTML. ¿Por qué sobre HTML? Porque aunque somos diseñadores, o la mayoría de los que estamos en la sala somos diseñadores, actualmente nosotros vamos a necesitar por lo menos conocer algunas características básicas de HTML, porque este es un lenguaje que ha permeado muchas de las tecnologías y aplicaciones con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, por ejemplo, si ustedes en algún momento han trabajado con InDesign, se darán cuenta que algunas de las características o de las posibilidades que tiene InDesign actualmente están relacionadas con HTML. Por ejemplo, actualmente nosotros podemos generar libros digitales desde InDesign, por ejemplo en formato ebook, y estos libros digitales en su estructura interna son básicamente un pequeño sitio HTML. Por supuesto, todos conocemos qué es un HTML, o qué es una página web mejor. Todos los sitios web están basados en un lenguaje que permite generar la estructura de este sitio web, y este es el lenguaje llamado HTML. La forma más sencilla con la cual yo trato de explicar HTML es que el HTML está basado en unos elementos que se llaman etiquetas, y estas etiquetas las podemos comparar con POSIT. Los POSIT son estos elementos con los cuales nosotros recordamos algo que queremos, por supuesto, tener en mente y que no se nos olvide. Por ejemplo, ahí hemos hecho un POSIT y hemos hecho una marca indicando, por ejemplo, algo que no se nos debe olvidar. Hay que llamar a alguna persona. Aquí tenemos otro POSIT. La niña entonces quiere decir que por favor mirar hacia la parte superior, look up. También tenemos por acá otro POSIT. Este muchacho no quiere olvidarse por ningún motivo el nombre de la persona con la cual está durmiendo. Y aquí tenemos una gran cantidad de POSIT, y de hecho este es un ejemplo con el cual nosotros podríamos comparar HTML. ¿Qué es HTML entonces? ¿O qué hacen las etiquetas HTML? Las etiquetas HTML básicamente lo que están haciendo es indicarle al navegador cada uno de los elementos que nosotros queremos mostrar dentro del navegador. Por ejemplo, un POSIT o una etiqueta HTML le indica al navegador que cierto texto que nosotros tenemos o queremos mostrar en nuestra página es un título, o que cierto texto que nosotros queremos mostrar es un párrafo o es un subtítulo o es una imagen o es cualquiera de estos elementos. Actualmente existe una tendencia muy grande, bueno, desde hace algunos años, en separar completamente dentro de un sitio web la estructura del mismo y la presentación. Entre más sencilla sea la estructura de un sitio web, nosotros vamos a permitir que los spiders, que son los programas automatizados que tienen los diferentes navegadores como Google o como Bing, etcétera, puedan ingresar a nuestro sitio web, analizar todo el contenido de nuestro sitio web, y esto ayuda para que tengamos un buen posicionamiento en el momento en que una persona entre, por ejemplo, a Google y haga una búsqueda de algún producto que nosotros podamos ofrecerle a ese cliente. ¿Cómo vamos entonces a trabajar o a generar archivos HTML? Nosotros tenemos diferentes opciones para hacerlo. Hemos hablado en varias ocasiones sobre una aplicación que se llama Adobe Muse, que es una aplicación orientada totalmente a diseñadores. Esta es una aplicación que permite básicamente expresar la creatividad mediante herramientas gráficas. Entonces, cuando nosotros creamos un nuevo sitio, ustedes se van a dar cuenta que todas las ventanas que aparecen son muy similares a otras aplicaciones con las cuales seguramente hemos trabajado. En este caso, esta ventana, por ejemplo, de creación de nuevo sitio es muy similar a InDesign. Y cuando entramos a modificar cada uno de estos archivos o cada una de estas páginas, entonces tenemos una serie de herramientas gráficas. Aquí tenemos una herramienta para crear rectángulos, por ejemplo, que en realidad está creando unos elementos de HTML que se llaman divs, y así sucesivamente. Lo que quiero mostrarles acá es que todo esto es gráfico. En ningún momento nosotros vamos a ver código. ¿Es bueno o es malo Adobe Muse? Básicamente lo que tenemos que entender es Adobe Muse está orientado para un público muy específico, para el público que no quiere lidiar con código, para el público que es muy creativo pero no es programador o no quiere escribir código, entonces quiere expresar esa creatividad, y la herramienta perfecta con la cual nosotros vamos a expresar esa creatividad pues es Adobe Muse, que nos permite finalmente generar archivos HTML a partir de esas herramientas gráficas. Seguramente la herramienta o una de las herramientas más conocidas que nosotros tenemos para crear archivos HTML es Dreamweaver.
Dreamweaver es una aplicación híbrida en el sentido de que tiene una vista de diseño, una vista gráfica y tiene una vista de código. Entonces, cuando nosotros abrimos cualquier tipo de archivo HTML o trabajamos con cualquier tipo de archivo HTML, nosotros podemos ver solamente la vista de diseño. Lo que sucede cuando empezamos a trabajar inicialmente con Dreamweaver, cuando nunca hemos trabajado con Dreamweaver y entramos a tratar de trabajar con esta aplicación, es que como vemos una vista de diseño, entonces erróneamente nosotros empezamos a creer que las herramientas gráficas simplemente me van a poder permitir arrastrar y hacer como un drag and drop y empezar a armar un sitio web, lo cual no es cierto. Si bien existen ayudas gráficas, que son todos estos paneles que tenemos en la parte derecha, en realidad nosotros tenemos que trabajar también con el código y entender este código correctamente para poder hacer la edición o la creación de un sitio web completo. Aquí tenemos, por ejemplo, el modo split, en el cual estamos viendo en la parte derecha la vista de diseño y en la parte izquierda la vista de código. Nosotros tomamos la vista de código, hacemos las ediciones correspondientes en la vista de código y lo interesante es que la vista de diseño me está mostrando todo lo que estoy cambiando en la vista de código. La vista de diseño, de hecho, tiene una opción que se llama el modo live y este modo live permite renderizar todo lo que tenemos en la parte derecha o todo lo que hemos hecho mejor en la parte de código, me lo renderiza en la parte derecha simulando el navegador Safari porque tiene el motor WebKit. El motor es el que permite hacer la interpretación o la renderización de todo este código dentro del navegador. Es decir, que dentro de Dreamweaver es como si nosotros tuviéramos aquí el navegador Safari que me está interpretando todo lo que yo estoy generando en la vista de código. La mayoría de los desarrolladores no tienen una buena opinión de Dreamweaver. Entonces, la opinión de los desarrolladores sobre Dreamweaver en la mayoría de los casos es que es una aplicación muy pesada, que es una aplicación que tiene muchas herramientas que no se utilizan. Nuevamente, igual que Muse, nosotros tenemos que tener en cuenta para quién está orientada la aplicación Dreamweaver. Dreamweaver está aplicado para diseñadores. Normalmente, aunque los desarrolladores, y conozco varios desarrolladores que trabajan muy bien con Dreamweaver, aunque ellos también pueden trabajar con Dreamweaver, en realidad es una aplicación más orientada a diseño. Es decir, que las personas que tengan un conocimiento de todas las tecnologías de algo que se llama front-end, es decir, todas las tecnologías que permiten realizar la parte que ve el usuario en el navegador, como HTML, como CSS, como JavaScript, etcétera, que no tiene que ver con tecnologías de servidor, entonces se van a sentir muy cómodas trabajando con Dreamweaver. Dreamweaver permite combinar entonces el manejo del código con manejo de herramientas gráficas. Por ejemplo, si yo quiero insertar una imagen dentro de Dreamweaver, yo no tengo que escribir el código para hacer esa inserción, que por supuesto no es un código muy difícil, pero igual hay que conocer la sintaxis. Entonces, bajo el menú Insert, aquí tenemos una opción que me permite insertar, por ejemplo, una imagen, y lo único que yo voy a hacer es buscar la imagen, seleccionar la imagen que yo voy a buscar. Por ejemplo, vamos a insertar esta imagen. Le decimos abrir. Aquí tenemos entonces la imagen insertada y esta imagen entonces se va a visualizar en la parte derecha. Bueno, en realidad aquí está, aquí tenemos la imagen en la parte derecha. No había prestado atención exactamente dónde la había insertado. Y por supuesto también puedo escribir manualmente el código también en la vista de código. Nuevamente, antes de decir si Dreamweaver es bueno o Dreamweaver es malo, lo más importante es entender si las herramientas que me ofrece Dreamweaver las voy a aprovechar yo. Como les digo, conozco muchos desarrolladores que han sabido combinar su conocimiento de código con las diferentes herramientas y facilidades que me permite utilizar Dreamweaver. Voy a cerrar este archivo, lo voy a guardar, voy a crear un nuevo archivo dentro de Dreamweaver, vamos a decirle crear y aquí tenemos entonces un archivo nuevo dentro de Dreamweaver. En la parte izquierda tenemos el área de código y en la parte derecha tenemos el área de diseño. En el área de código nosotros podemos ver la estructura básica de un HTML. Aquí tenemos entonces la etiqueta HTML. Recuerden que todo está basado en etiquetas porque el lenguaje HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje etiquetado. Como no es un lenguaje de programación, nosotros no podemos decir que sabemos programar en HTML, nosotros sabemos es etiquetar en HTML.
Entonces recuerden, todas estas etiquetas están indicándole al navegador están dándole algún mensaje al navegador. Por ejemplo, lo primero que tenemos en la parte superior se llama el doctype. Y básicamente este doctype permite indicarle al navegador cuál es la versión de HTML que yo estoy trabajando. HTML es un lenguaje basado en otro lenguaje etiquetado que se llama SGML. Y ese lenguaje, ese SGML, estuvo relacionado con HTML hasta la versión 4.01, que es la versión con la cual incluso actualmente estamos trabajando. También actualmente se está trabajando en una versión de HTML que es la versión HTML5 y esta versión HTML5 rompió los lazos con ese lenguaje SGML. Por lo tanto, el doctype simplemente le está indicando al navegador que tenemos un archivo HTML y no más. Es un doctype mucho más sencillo. Si yo voy a crear un archivo, por ejemplo, HTML, pongámosle aquí 4, entonces observen que el doctype es mucho más extenso y es un poco más complejo porque tiene que darle más información al navegador. Esto básicamente es porque en este caso el HTML 4.01 todavía está relacionado con el lenguaje SGML. Vamos ahora a trabajar con otra aplicación, o voy a mostrarles otra aplicación con la cual nosotros también podemos generar archivos HTML. La mayoría de los desarrolladores prefieren trabajar con aplicaciones que llaman editores de texto. Los editores de texto son archivos que permiten generar archivos planos o generar archivos planos de texto y esos archivos de texto pues contienen las etiquetas dependiendo el lenguaje con el cual nosotros estemos trabajando. Entonces tienen las etiquetas HTML o la sintaxis CSS, etc. Tenemos varias opciones, por ejemplo para el Mac nosotros tenemos una aplicación que se llama Text Wrangler. Esta aplicación es un editor de texto. Observen que no tenemos herramientas gráficas. Aquí básicamente lo que hacemos es crear un nuevo archivo y empezamos a escribir el código dentro de esta ventana. Si bien tiene algunas ayudas de navegación, etcétera, básicamente el fuerte es escribir el código de forma manual. Similarmente al Text Wrangler, también tenemos una aplicación, por ejemplo, que se llama Sublime Text. Es una aplicación que utilizan muchísimo los desarrolladores. Pero nuevamente, aquí tenemos una ventana donde básicamente vamos a escribir el código y no más. No más, no tenemos herramientas gráficas. Y Adobe actualmente tiene una aplicación que hace parte de un grupo de herramientas que se llama herramientas Edge. Y en este caso, la aplicación se llama Edge Code. En este caso, tenemos Edge Code. En este caso, la versión es CC o Creative Cloud. Dentro de esta versión, o dentro de esta aplicación, entonces nosotros podemos escribir, por supuesto, el código HTML. Aquí tenemos entonces nuestro código. Observen que todo está basado exclusivamente en etiquetas. Y generalmente lo que nosotros hacemos cuando vamos a empezar a trabajar es crear un folder. El folder ya está creado y venir y abrir este folder para indicarlo como el folder con el cual nosotros vamos a trabajar. En este caso, yo ya creé este folder. Aquí está. Aquí tenemos una serie de archivos. De hecho, podemos crear un nuevo archivo HTML. Vamos a decirle que esto se llama charla o PS de viernes .htm. Aquí tenemos nuestro archivo HTML y por supuesto entonces empezamos a escribir. Creo que me estaban preguntando algo qué es lo que pasa con el folder. El folder básicamente es definir el espacio de trabajo con el cual nosotros o dentro del cual nosotros vamos a agregar todos los archivos que hacen parte del sitio web. Entonces el HTML es solamente un tipo de archivo, pero yo tengo también archivos de imágenes, tengo también archivos CSS, tengo también archivos JavaScript, tengo otros tipos de archivos dependiendo de la complejidad de nuestro sitio web. Entonces ya tenemos aquí nuestro archivo HTML y lo que hacemos o lo que empezamos a hacer es a escribir el código. Recuerden, esto es un editor de código, entonces hay que escribir el código de forma manual. Recuerden las preguntas en la ventana de la parte inferior para contestarlas al final, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a escribir es el doctype. Entonces vamos a decirle que el doctype o el tipo de documento en este caso es HTML. Si esto, recuerden, ustedes lo ven en una versión de HTML4, recuerden que el doctype es un poco más extenso. Y aquí vamos a escribir nuestra primera etiqueta. La etiqueta parent, en este caso, la etiqueta principal que nosotros vamos a trabajar aquí, es la etiqueta HTML.
Y le estamos diciendo en este caso al navegador, por supuesto que esto es un HTML. Y dentro de esta etiqueta HTML, o incrustada dentro de esta etiqueta HTML, tenemos una etiqueta que se llama la etiqueta head o la etiqueta encabezada. Dentro de esta etiqueta encabezada nosotros tenemos una serie de información. Esto viene siendo como la carátula o el cover de una revista que da la información sobre qué es esta revista. Entonces tenemos diferentes tipos de información. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a dar el título del sitio web, que es lo que tenemos en la parte superior de una página del navegador normalmente. Tenemos otra etiqueta que viene siendo hermano de la etiqueta head. ¿Qué quiere decir que es hermano de la etiqueta head? Que los dos son hijos o están embebidos dentro de la etiqueta HTML. Y esta es la etiqueta body. Esto que tenemos acá o este listado se llaman los hints o las ayudas, que son las que permiten que yo no tenga que aprenderme de memoria o no tenga que escribir todas las etiquetas o todo el texto que hace parte de las etiquetas, porque él me ayuda entonces con esa parte. Dentro de la etiqueta body nosotros vamos a tener todos los elementos que van a ser parte visual de nuestro sitio web, todo lo que sea visual. Si queremos una imagen, va a ir dentro de la etiqueta body, si queremos un texto, va a ir dentro de la etiqueta body, etcétera, etcétera. Entonces voy a escribir, por ejemplo, este es un texto. Vamos a escribir, voy a presionar aquí Enter y voy a escribir este es otro texto. ¿Cómo voy previsualizando este contenido? Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es guardar. Observen que, bueno, no sé si alcanzaron a ver, pero voy a hacer un cambio. En la parte superior me aparece el nombre y un puntico en la parte izquierda. Entonces, cuando no he guardado, me aparece ese puntico. Cuando guardo, por supuesto, comando S, entonces ese puntico desaparece. ¿Cómo voy a previsualizar? Yo puedo previsualizar de diferentes maneras esto. Aquí no tenemos una vista de diseño, recuerden. Entonces, en la parte derecha de Edge Code, nosotros tenemos varios iconos. Dentro del primer icono, si colocamos el puntero, me está diciendo que eso es una vista live, una vista en vivo. Hacemos un clic y básicamente lo que estamos haciendo con esa vista en vivo es abrir, en este caso, el navegador Chrome. Esta vista en vivo funciona con Chrome y me está mostrando el contenido de la página que yo estoy generando. Y cualquier cambio que yo esté generando, entonces se va a ir reflejando dentro del resultado de este navegador. Resulta que nosotros tenemos un texto y observen que aunque yo genere espacios dentro de este texto, eso no se ve reflejado dentro del navegador. Observen cómo no hay ningún cambio. Entonces, el principal problema que nosotros tenemos en este momento es que esto no tiene POSIT, esto no tiene etiquetas, por lo tanto, aunque el navegador sabe que es un texto genérico, por lo tanto, aquí faltan etiquetas. Entonces, vamos a aplicarle una etiqueta que se llama la etiqueta H1 y vamos a coger este texto y lo vamos a meter dentro de esta etiqueta H1. Esta es una etiqueta que me permite identificar este texto como un título. Ahora vamos a decirle a este texto que es una etiqueta de párrafo y observen cómo la etiqueta está dividida en dos áreas. Un área que abre la etiqueta, una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra. Los espacios adicionales, vamos a volver a hacer clic para, aquí está. Los espacios adicionales que nosotros podamos generar dentro del HTML no tienen ningún efecto sobre lo que nosotros estemos haciendo. Me explico. Observen cómo aquí presioné varias veces Enter, 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 Enter y se ve exactamente igual. Observen que también hice unos cambios, agregué unos dos puntos. En el HTML simplemente lo que hago es cambios, presiono comando S y automáticamente esos cambios se están actualizando dentro del navegador. Entonces, como estos espacios no tienen ningún sentido, porque cuando hay más de dos espacios, automáticamente el HTML colapsa esos dos espacios en uno solo, ¿cómo hago yo entonces varios espacios? En ese caso, si queremos separar, por ejemplo, este texto, entonces tenemos que hacer uso de otro lenguaje que se llama el lenguaje CSS. Este lenguaje CSS es el lenguaje que me permite dar presentación a mi archivo. Aquí tenemos entonces una estructura muy sencilla. Vamos a agregar, por ejemplo, acá una etiqueta, por ejemplo, title. Eso lo agregamos dentro del head o dentro del encabezado. Y aquí escribimos, por supuesto, el título de la página web. Por ejemplo, Aluminios, el brillante. Esto es lo que normalmente nosotros vemos en la parte superior del navegador o es lo que vemos normalmente en una pestaña. Hay otra forma también de previsualizar esto. Esto también lo podemos previsualizar y esto es genial.
con una aplicación gratuita que se llama Adobe Inspect. Esto lo vamos a ver posteriormente en otro PS de viernes, pero es genial porque resulta que yo puedo tener muchos dispositivos móviles. Puedo tener un iPhone, puedo tener un dispositivo Android, puedo tener una tablet, puedo tener la tablet puede ser iPad o cualquier marca. Y instalamos esta aplicación que es gratuita y simplemente haciendo clic en este botoncito, yo puedo ver en tiempo real en todos los dispositivos que yo conecte de forma inalámbrica incluso, los cambios que estoy haciendo dentro de mi página HTML. Voy a abrir otro archivo HTML, vamos a abrir uno que ya está creado. Vamos a abrir, por ejemplo, este HTML. Observen que en el momento en que yo abro el archivo HTML dentro de Xcode, automáticamente, como tengo la opción Live Preview, automáticamente entonces me está mostrando el renderizado, es decir, esto es el equivalente a la vista de diseño que teníamos dentro de Dreamweaver. Y tenemos una serie de características supremamente interesantes dentro de Xcode. Por ejemplo, aquí ya tenemos un archivo CSS enlazado, que es este archivo que nosotros tenemos aquí. Observen que tenemos un archivo que se llama main.css, que es una hoja de estilos, y está enlazada con el archivo HTML. Entonces, si vengo al archivo CSS, aquí hay una serie de reglas CSS que están formateando esto. Por ejemplo, yo quiero, vamos a cambiar, por ejemplo, este texto. Entonces, observen, igual que como les mostraba anteriormente, que si yo hago algún tipo de cambio sobre este HTML y presiono comando S o control S para ir guardando, automáticamente esos cambios se están reflejando dentro del navegador. Voy a cambiar características de este título. Este título es esta etiqueta HTML o esta etiqueta H1 que tengo acá. Miren que cuando yo selecciono cualquier etiqueta, automáticamente se resalta dentro del navegador. Entonces voy a acercarme dentro de la etiqueta H1 y voy a presionar comando E o control E. Cuando presiono comando E o control E, automáticamente me muestra las etiquetas CSS, o perdón, las reglas CSS que están modificando este HTML. O sea, esto también lo puedo hacer normalmente de la siguiente manera. Como yo sé que tengo un H1, entonces yo vengo al archivo CSS y empiezo a buscar las diferentes reglas que están formateando ese H1. Entonces aquí veo que hay una regla que está formateando ese H1 y deben haber otras reglas. Pero muchísimo más rápido entonces es simplemente seleccionar, presionar entonces, por ejemplo, comando E. Aquí me aparecen las diferentes reglas que están formateando. Miren que aquí tenemos dos reglas diferentes. Voy a seleccionar entonces la regla H1 y dentro de la regla H1 observen que aquí ya estamos aplicando un color y estamos aplicando, por ejemplo, un tamaño. Entonces nosotros podemos hacer todos los cambios que nosotros necesitemos que automáticamente se van a estar aplicando también sobre este archivo. Para que lo veamos un poco más claro, voy a abrir un archivo que es un poco más sencillo. Observen que aquí tenemos un archivo. Tiene la estructura sencilla del head, tiene la estructura sencilla del body. Recuerden que el body es toda la parte visual. Y vamos a seleccionar la etiqueta H1 y voy a presionar control E. Entonces aquí tenemos el tamaño de la fuente de 3EM. Este tamaño corresponde al H1, que es este título que tenemos, y acá también hay un color. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, otro color, y observen que en el momento en que hago el cambio, cuando hago cambios de CSS, ni siquiera hay necesidad de guardar, automáticamente el cambio se está replicando. Adicionalmente, si coloco el puntero encima del color y tengo dudas de ese código a qué color pertenece, observen que Xcode me está mostrando una miniatura donde yo puedo ver eso. Pero si yo voy, por ejemplo, al CSS, a ver, ¿dónde tenemos el CSS de este archivo? Creo que es este. Ahora me enredé aquí. Es este. Este es el CSS. Entonces miren que yo puedo seleccionar el color. Nuevamente me aparece la miniatura, pero si presiono comando E, esta opción de comando E, miren que aquí, como en esta imagen tenemos los diferentes atajos de teclado, me está diciendo que abre un editor inline. Yo puedo buscar el color de forma visual, si prefiero hacerlo de forma visual, y automáticamente él me está generando este código. También podemos trabajar con fuentes de tipo, con fuentes web. Entonces, si yo quiero agregar una fuente, observen que básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, cuando quiero que me aparezca esta ayuda, observen que aquí yo quería que me apareciera el hint, pero no aparece aún presionando espacio.
Entonces yo presiono Control y barra espaciadora, igual en Mac, igual en Windows, y voy a seleccionar la opción Browse. Selecciono la opción Browse y aquí me aparece entonces una ventana donde tenemos todas las fuentes Edgeweb. Perdón, Edgeweb Fonts. Voy a seleccionar entonces, por ejemplo, una fuente bien rara para que podamos ver el cambio. Aquí tenemos entonces una fuente que se llama Federant y esta fuente hace parte de la librería Edgeweb Fonts. Y para que funcione, entonces hacemos clic en este en este segundo icono. Perdón, que abrí lo que no era, en este segundo icono, y él automáticamente me genera un código, el cual yo voy a copiar y voy a pegar dentro del archivo HTML. Entonces vamos a pegarlo, por ejemplo, en esta parte. Aquí tenemos entonces ya el código que me generó. Aquí tenemos entonces ya la fuente que he generado también. Y observen que de esta manera yo puedo utilizar entonces fuentes web dentro de Xcode. Básicamente entonces, para resumirles lo que les he estado mostrando acá, esta es una aplicación que me permite generar o crear sitios web. Es una aplicación gratuita porque es una aplicación open source. Si ustedes quieren tener acceso a este archivo o a esta aplicación, perdón, simplemente lo que tienen que hacer es abrir una cuenta gratuita en el sitio creative.adobe.com. Aquí tenemos la URL, vamos a abrirla. Simplemente desde este sitio web creative.adobe.com ustedes crean un usuario y un password, hacen un registro y automáticamente van a poder tener acceso a la aplicación de Xcode. Y recuerden, tienen varias opciones para crear sitios web. Entonces pueden trabajar sitios web directamente con Muse si no quieren lidiar con código de ningún tipo. Pueden trabajar con Dreamweaver si quieren aprovechar las herramientas gráficas que tiene Dreamweaver, o si prefieren aprender a codificar a mano y hacer todo a mano sin necesidad de ayudas visuales, entonces pueden trabajar con Xcode, teniendo en cuenta algo importantísimo que diferencia Xcode con Dreamweaver, y es que Xcode es totalmente gratuito, recuerden, porque es open source. Hay otra aplicación que se llama Brackets. Observen que voy a abrir la aplicación y la interfaz es demasiado similar a Xcode. ¿Cuál es la diferencia entonces con Brackets? Y observen que si ustedes la seleccionan también pueden ver el código respecto a Xcode. Xcode es básicamente una distribución de Brackets. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Brackets usted lo puede descargar desde el repositorio de esta aplicación, mientras que Xcode básicamente lo que ha hecho Adobe es tomar la tecnología que ya está desarrollada en Brackets y hacer una adecuación para una aplicación que va a ser parte de Creative Cloud. Las dos son gratuitas, las dos hacen básicamente lo mismo. Sin embargo, Xcode tiene algunas funciones que no tiene Brackets y que están orientadas para trabajar en conjunto con las diferentes herramientas que hacen parte de Creative Cloud. Por ejemplo, Xcode permite agregar las fuentes